Os damos la bienvenida al podcast de Spanish Screenings, un espacio centrado en el cine español y en su industria. Cada episodio trata temas de actualidad y es una actividad que forma parte de Spanish Screenings, el proyecto de internacionalización del cine español liderado por el ICA e impulsado por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este episodio lo estamos grabando en el marco del Festival del DA, que queremos agradecer que nos esté dando este espacio maravilloso, y aprovechando que es uno de los epicentros de la mejor creación española. Y el tema del episodio es diversidad. Bueno, yo soy Eve Tabachnik, soy programadora, productora de películas y de festivales. Hace 20 años que me dedico a esto, pero ante todo soy una apasionada del cine. Amo el cine. Y estoy hoy con tres, pues, ¿qué puedo decir? Talentos increíbles. Voy a decir muy poquito de ustedes y luego me dicen ustedes quiénes son. Carlos Rodríguez Ríos, que es el director del DA, entre otras cosas. Zaida Carmona, que es directora, guionista y actriz. Y Adrián Silvestre, que es director, guionista, productor y muchas más cosas. No estamos convencidos. Supongo, espero ser más cosas que esto. Pero bueno, lo que quisiéramos es saber, pues eso, quiénes son, que nos cuenten un poquito cómo es que llegaron hasta aquí. Muy chiquito, pero que nos cuenten. Bueno, empiezo yo. Yo llegué al cine hace ya bastantes años, son más de 25 años de historia dirigiendo, programando y organizando festivales en la ciudad de Barcelona. Yo soy de pueblo, en un pueblo pequeñito en las montañas, a l'Alça d'Urgell. Estudié comunicación y ya cuando estaba estudiando comunicación me presenté como voluntario en un festival que había internacional en la ciudad de Barcelona, un festival en aquel momento, en los 80, a finales de los 80, que era de una gran dimensión. Estamos hablando de antes de Internet, 35, y cuando había muchas salas de cine, y yo me presenté voluntario, acabé trabajando y colaborando 3 años, y de allí empezó todos los proyectos, a raíz que desapareció el festival, empezaron todos los proyectos que he ido realizando personalmente con varios equipos. Con 100.000 retinas empezamos un proyecto muy innovador, que era Cine Ambigu, que era una programación estable de cine en una sala de baile antigua, en la Sala Apolo, con una programación estable de una película sin distribución cada semana, como si fuera un festival continuo. Después el Festival de Cine Asiático y desde hace 12 años o 12 ediciones el DA Film Festival de Barcelona, que es el festival internacional más o menos que cuida y mima el cine de autor y el cine independiente. Y mi gran pasión, yo no quiero dirigir, siempre he dicho que no quiero dirigir, pero sí que lo único que hago es ser o dirigir lo que es un conseguidor para que las películas lleguen al público, puedan llegar, tener visibilidad y facilitar todo ese camino, pero sobre todo gracias a porque hay grandes cineastas, directores y directoras que han hecho cine durante todo este largo 110 años de cine. Pues maravilloso. Y gracias, porque eso de conseguidor es un rol que te has echado que, vamos. Zaida. ¿Qué tal? Pues mira, yo soy Zaida Carmona y bueno, yo también no soy de Barcelona, soy de una ciudad muy pequeña que es Castellón y desde siempre también he sido como muy amante del cine, desde pequeña, pero fue llegar aquí, estudiar audiovisuales y poder poner, ¿no?, en común ese amor por el cine. Y ahora acabo de dirigir mi primer largometraje. Pero bueno, durante todos estos años he ido alternando, pues trabajo en otros ámbitos del audiovisual. Yo trabajo, por ejemplo, en filming, en la parte de comunicación, con ir intentando hacer proyectos personales, audiovisuales, y un poco eso, buscando un poco esos espacios y sobre todo viendo mucho cine y pudiendo pues venir a festivales como es el DA o otros para seguir fascinándome por todo eso. Y nada, estoy muy contenta de estar aquí y poder haber presentado la primera peli. Menuda biografía y felicitaciones por la película. Adrián.
Bueno, pues yo soy Adrián Silvestre, director de cine valenciano. Acabo de descubrir que somos medio paisanas, no lo sabía, también de la Comunidad Valenciana. Aunque es verdad que me fui de allí hace más de 20 años, pues como muchos, para estudiar cine, comunicación. Gran parte de mis estudios los hice en Madrid. Allí estuve en la escuela de cine, estudié dirección, comunicación audiovisual, hice arte contemporáneo y luego continué formándome por todas partes. Estuve un tiempo en Cuba, un tiempo en Italia. Y bueno, y lo que hago, pues como Zaira, son películas, básicamente la dirección, pero también intervengo obviamente en el guión y en la producción y en más aspectos, en el montaje también. Y desde hace algunos años, 6 años, pues ya puedo decir con orgullo que ya lo que hago son películas y nada más. Y bueno, aquí en ELDA, por ejemplo, he presentado mi tercer largometraje. Ahora estamos desarrollando el cuarto y este soy yo. Pues maravilloso y la verdad es que, bueno, que es un lujo contar con ustedes para hablar de este tema. Pero vamos a empezar con algo para romper el hielo, digamos. Ya sabemos quiénes somos, pero a ver un poquito más. ¿Cuál es ese recuerdo que tienen de su primer contacto con el cine? ¿Dónde, cuándo, con quién? Esa primera imagen que guardan de esta fue mi primera vez. Si empiezo yo, yo no sé si es la primera vez, pero tengo 2 memorias muy concretas, que es cuando en aquella época, en los 70, se iba al cine los domingos. Aparte, yo me eduqué en un colegio donde tenía cine, tenía teatro, cine, y hacían proyecciones los sábados, pero tengo 2 memorias. Normalmente yo iba con mis padres y mis padres no miraban la cartelera, era la película que proyectaban en cada domingo. Y entonces una vez recuerdo una película maravillosa que empieza en la selva, todo muy tranquilo, todo muy bucólico, y sorprendentemente aquello se gira completamente hacia una historia de terror. Y descubrí después que había visto Holocausto Caníbal y que tuve pesadillas una semana entera. La segundo recuerdo, que también es emocionante, fue 2001, una odisea del espacio, donde yo me quedé maravillado, pero me dormí, por supuesto, a lo mejor tendría 11 años, y no paré hasta conseguir verla ya un poco más adelante, y a partir de ahí yo creo que me influenció muchísimo, porque yo soy fan absoluto de la space opera. Todas las películas, sean buenas, sean malas, sean de majors, sean independientes, todas las películas de space opera me encantan. Y uno de los títulos que además vi también en el colegio cuando hacían sesiones era Naves silenciosas, que para mí es la mejor película de cine en todos los aspectos. Qué fuerte. Pues yo también es como que no puedo, me cuesta mucho recordar como la primera película que vi en el cine, porque mis padres me llevaban también cada fin de semana a lo que iban, y yo me quedaba muy callada, entonces era como, esta niña no habla, se queda viendo la peli, y entonces me llevaban, y que yo recuerdo que decía, vengo a una peli de mayores de 18 y no tengo ni 10 ni 8, o sea, y recuerdo que yo creo que me marcó en todos los sentidos, a nivel cinematográfico, a nivel personal, a todos los niveles, que me llevaron, mi hermana fue, por error creo, a ver Tacones lejanos y yo tenía 6 años. Me quedé absolutamente fascinada, sobre todo de Viviana Fernández, y me quedé fascinadísima con las canciones de Luz Casal. Y bueno, y yo, claro, entendí todo el mundo de una forma que agradezco mucho que fuera así, pero claro, luego la volví a ver y fue como, wow, qué suerte y a la vez qué fuerte. Y sí, luego también me acuerdo que vi otra película que no entendí absolutamente nada, y también me dormí, que fue Azul, de Kieslowski, que también me llevaron ahí, y solo recuerdo el momento de esta señora tirando una botella al contenedor de vidrio, y me pareció bellísimo. También cogí un terror por los accidentes de coche, que era como mi mayor miedo, pero en parte yo creo que el hecho de que me llevaran fue como que, claro, que para mí el cine se convirtió en algo que estaba en mi vida, y sin ser ellos tampoco especialmente cinéfilos, sino que y entonces se me quedó ahí, así que lo agradezco un montón, la verdad. Pues yo debo tener una memoria muy selectiva, porque realmente no recuerdo así como la gente recuerda
La primera película que vi me marcó. Yo no tengo ese recuerdo tan vívido, pero afortunadamente me lo contaron. Así que tengo la información y esa sensación que tenemos a veces de que cuando nos repiten mucho algo al final crees que lo has vivido. Pues yo tengo recuerdos de algo que no puedo recordar, pero tenía 2 años, que fue El extraterrestre. O sea, era muy pequeño, tenía 2 años, es imposible que me acuerde. E.T., sí. Pero mis padres me contaron que me puse insoportable, todo el cine, que se calle el bebé, llorando, gritando en mi casa, teléfono, y me sacaron de allí, así que no cuenta, ¿no? Si no la ves. O sea que fue una especie de primera vez y interruptus. Primera vez y cuidado que igual no hay segunda, claro. Pero así como recordar más de la primera vez de empeñarme en quiero que me llevéis, quiero ver esta película y vivirla con mucha ilusión, recuerdo Beetlejuice y Willow, me acuerdo mucho de estas y lo recuerdo perfectamente. Y luego más en casa, porque al final somos una generación que tuvo que consumir muchísimo VHS, mucha tele, ¿no? Al final son pelis que quizás no son irreferentes, pero las consumimos como bestias. Y me marcó mucho El Exorcista, porque se la dejaban ver a mis hermanos, pero a mí no. Y entonces yo, cuando se iban a dormir, me levantaba, lo ponía el VHS, lo veía y luego me malentonaba y imitaba a la niña y tal, y me hacía mucho el... con mis hermanos, la has visto, pero ¿cómo has podido verla si no te dejan? Pero luego me acojonaba y estuve años sin poder dormir solo por esto. Y eso como que se me marcó fuerte. Esto creo que es como una cosa general, que hemos visto estas películas de muy chicos, distintas, pero que te queda esa cosa como que claro, esa edad. Yo voy a decir que, porque bueno, es una pregunta que vamos a estar haciendo en este podcast y lo hemos hecho antes, voy a decir una nueva mía, y es que para mí, además, por ejemplo, el cine es la relación con mi papá. Yo era muy de estar con mi madre, pero el que nos llevaba al cine, y no entiendo muy bien, porque mamá también iba, pero era el momento en el que yo estaba con mi papá. Y era el cine y el churro con chocolate caliente después del cine. Y esa sensación de que ese momento era como el momento emocional, de conexión emocional con mi papá, que después era el señor que va a trabajar, y creo que por algo también el cine tiene algo conmigo, porque es eso, construir como emociones. Ahora que nos conocemos un poquito más, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que es la diversidad, pero la diversidad entendida en los contenidos, es decir, aquello que vemos, la diversidad en los formatos en los que los podemos ver, en los estilos, en la llegada al público, cómo hacemos para llegar a ese público con esos contenidos y en todo caso si ese público, aunque no vamos a hablar de audiencias específicamente, es diverso. Y en el caso de ustedes tres, los tres, por las películas que hacen, por el festival que diriges, por las tareas que han hecho, justamente de esto saben un montón. O sea, ustedes lo que hacen y lo que intentan todo el tiempo es hablar de la diversidad. Entonces, voy a empezar con, ¿es una palabra de moda esto de la diversidad? ¿Hay diversidad en España? Facilito, para empezar. Bueno, claro que hay diversidad, ¿no? Supongo que es un concepto muy amplio y es muy difícil como identificar, o sea, definir cuáles son los indicadores para ver en qué lugar estamos, pero desde luego si echamos la vista atrás en términos de representación y de producción, pues todas las opciones que tenemos ahora, tanto en cines, en televisión, en plataformas, no tienen nada que ver con los contenidos que veíamos cuando crecimos, ¿no? Pienso yo. ¿Y hay inclusión? Bueno, esto igual quiero escuchar qué es lo que opinan. Bueno, yo creo que tú has comentado varios, porque es la diversidad es una palabra que siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se utiliza y se analiza realmente qué significa la diversidad, pero yo creo que como apuntaba Adrián, la diversidad empezó ya hace unos años, en el momento sobre todo con las nuevas tecnologías, con las nuevas maneras de rodar. Antes los sistemas de producción eran de un tipo, entonces todas las producciones estaban muy marcadas por una industria y por la propia tecnología, que si era el 35, que si las producciones eran mucho más caras, entonces todo estaba muy controlado, dirigido. Sí que había mejor diversidad de contenidos, pero no podía haber tanta diversidad. En el momento que empezamos con las nuevas tecnologías y con la accesibilidad en la producción y la autoproducción, sí que se empieza realmente una diversidad de contenidos, de lenguajes, de maneras de narrar, de formatos y de libertad. Y yo creo que el punto de inflexión es esto, por eso podemos hablar ahora de que si antes, por ejemplo, si hablábamos de diversidad o de paridad en la dirección, no existía porque directoras
hasta los 90 eran muy pocas. Para mí era, evidentemente, antes de Claire Denis, una James Campion, por ejemplo, pero a partir de un momento con las nuevas tecnologías, y por eso los resultados están aquí, acceden ya nuevos contenidos, nuevas temáticas, nuevas maneras de rodar y estamos llegando a una paridad también en la dirección. Yo creo que para mí ese es el punto. No sé cómo opinas tú. Sí, yo creo que sí, que al final la democratización de cómo hacer cine, es lo que has dicho, ha generado esto. Obviamente hay más representación que antes, claro, porque al final, no sé, nosotros no teníamos esos referentes, ¿no? Y yo es algo que lo pienso mucho, por ejemplo, eso en el momento en el que eres adolescente, que es cuando igual más necesitas esos referentes en la ficción, como espectadora estoy hablando, de personajes diversos, LGTB, era algo nulo, ¿no? Y al final es como siempre hemos estado como con un deseo y una necesidad de referentes que al final es un tema de conversación que siempre sale, ¿no? Con amigas y amigos de lo que nos han faltado, porque era como, tú no te podías ver, era como si no existieras. Eso yo creo que ahora está cambiando un montón, pero bueno, todavía hay muchísimo trabajo. O sea, yo creo que al final referentes nunca sobran, ni mucho menos, y todavía hay muchísimo que hacer. Sí que es cierto, yo creo que va mejor, pero bueno, no deja de ser también un nicho, no deja de estar relegado a un público concreto. Me ha gustado, Zaida, me ha gustado el tema de los referentes, porque yo creo que sí que referentes hemos tenido todos, es decir, somos generaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, pues cuando estaba pensando sobre el tema de hoy, pues recuerdo dos anécdotas. El primer personaje en una serie de ficción española, en este caso LGTBI o en ese caso gay, homosexual, que eran Los Anillos de Oro, pero yo recuerdo cuando era muy pequeño y buscar y esconderme para ver la primera aparición de un homosexual en una serie tan mainstream como Dinastía. Y yo me escondí porque yo sabía, porque salió en las noticias de mañana, aparece el primer personaje. Entonces, los referentes los hemos tenido y en los 90, en los 80 son importantísimos, todos los referentes del cine gay lésbico que se estrenaba en los cines, pero yo creo que lo importante ahora es que tengamos muchos más referentes, que sean más orgánicos, que sean más diversos. Es decir, que es volver un poco a que al menos ya no estén tan marcados por la industria, es decir, que estén los que a veces hace la industria de forma natural, una película como Carol o una película cualquiera que podamos, no sé, cualquiera que podamos tener, pero que haya más diversidad también en esas propuestas y que algunas puedan conecten un poco más con el público, no estén tan dirigidos por la parte tan calculada del mercado, a lo mejor, ¿eh? Pero me ha gustado lo de los referentes. Yo creo que sí, el grado de representación ha ampliado con los años, o sea, el número, ¿no? El número de películas que apuntan a otros lugares ha crecido, porque si bien antes siempre han existido los referentes, no hay más que ver el celuloide oculto, y desde los propios orígenes del cine, pues eso ya ha estado ahí como estaba en la vida, ¿no? Y el cine es la representación de la vida, pues estaba sorteando censuras, dictaduras, lo que fuese. Pero muchas veces partían de una iniciativa personal de los propios autores o autoras en poner eso ahí, ¿no? Ahora existe algo muy sintomático del momento en que estamos viviendo, que es que existen las cuotas. Y casi que hasta que somos esclavos de las cuotas. Y ahí entra otra cuestión, ¿no? Que no solo el grado, sino también el tratamiento. ¿Cómo tratamos? O sea, ¿basta con un número o cómo lo tratamos? Probablemente Dinastía o otras series se aproximarían desde el morbo, ¿no? Que es algo que también ha hecho mucho daño. Porque de qué nos sirve ver la primera lesbiana en televisión, el primer personaje trans, si luego está estigmatizadísimo y está perpetuando ideas que no nos benefician, ¿no? Y me encanta lo que han dicho todos, porque por otro lado este tema de los referentes me parece fundamental. O sea, uno ha crecido viendo esas imágenes de lo que fuera, o sea, y además lo que te vendían. Digo, un Rock Hudson que vendía el macho y el atractivo y el hombre de la vida, y hasta que era así como, no se puede saber que él es, pues, del colectivo. Y había esta cuestión de la imagen, y uno crece con eso, pensando que es eso lo que quiere ser, y hasta que no tienes otros referentes de lo que sea, de ser madre, de ser del colectivo, de no el colectivo, de cómo puedes ser profesional, de cómo puedes en la vida, o sea. Pero hay una cuestión, porque estamos hablando, sobre todo, por ejemplo, en este caso, de la diversidad LGTB, pero ¿ustedes creen que hay, digamos, que hoy por hoy, en lo que se ve en el cine en España, hay diversidad
suficiente? Yo creo que lo ha apuntado Zaida antes, ¿no? O sea, eso existe y está según de qué colectivo estamos hablando. O sea, en términos de diversidad sexual y de género, la producción está ahí. Si hablamos de gente con diversidad funcional o otros colectivos, pues casi te diría que no hay películas o no nos llegan. Cuidado también con generalizar con eso. Pero bueno, digamos que sí que estamos disfrutando de un momento más fructífero en términos de diversidad sexual y de género, pero es lo que decías, cuidado con los nichos también, porque yo creo que lo difícil es hacer que esas películas rompan esa etiqueta y trasciendan al mainstream y que tengan un mayor alcance. Y muchas veces todas estas películas que ya se conciben con estos personajes como una categoría identitaria más, de repente es imposible salir de esa burbuja y al final es como una ventaja envenenada, ¿no? Bueno, la diversidad ya más abierta, es decir, yo creo que hay un punto importante que también lo veremos, es decir, es la diversidad de procedencias o de color. También nosotros vamos con un retraso porque aún no tenemos una segunda generación clave, tenemos la primera. Entonces es la segunda generación de que están aquí, que son, pues, sea del país que sea de procedencia de China, sea de procedencia de Latinoamérica, sea de procedencia de cualquier país. Entonces son las segundas generaciones que entonces pueden llegar a que esa representación y esa diversidad llegue a todos los estados. No es que Adrián o yo o Zaida representemos una diversidad de personajes que tiene que estar, porque si son naturales lo representarán, pero yo creo que es cuando unas segundas generaciones accedan a producir, a realizar, a tener sueños para dirigir y que lleguen, ahí entonces ya tendremos más diversidad en ese sentido, ¿eh? Sí, y evidentemente se ampliarán todos los temas que se puedan representar y tratar. Es como lo veo personalmente, yo no sé si es así, pero... Y yo quiero continuar una cosita contigo especialmente, porque como programador y director de un festival, digamos, ¿ves por lo menos un intento de que empiece a haber alguna diversidad? No, digo, porque a mí me pasa también como programadora, uno ve, no sé, 100, 200, 500 películas por año, y sobre todo en un festival como el DA, donde seguramente llega material mucho más diverso que al que quizás llegan películas a festivales quizás más convencionales, etcétera. O a las salas comerciales. Sí, cada vez hay más cambios y las propuestas que nos pueden llegar, o incluso que nosotros estábamos buscando, primero porque es un objetivo, sí que hay que decirlo, que el DA Film Festival tiene un objetivo que es que pueda ser, que tenga una diversidad con todos los aspectos, directoras, directores, temáticas, cuidar en el sentido de, por ejemplo, todas las propuestas LGTBI+, es decir, que tiene una mirada, pero analizando lo que tú comentas, Eve, sí que es verdad que hoy en día lo que estamos viendo, lo que vemos y las propuestas que llegan cada vez son también más diversas de todo tipo y los temas también son mucho más amplios. Y yo agradezco que lo incorporéis transversalmente, que es algo que define muy claramente al DA, ¿no? No habéis creado una sección paralela para la película. Bueno, nosotros es que en ese sentido yo creo que gracias también a vosotros, trabajando con vosotros y a nivel, por ejemplo, nacional, pues se han ido analizando por qué no hay que hacer una sección LGTBI, por qué no hay que hacer una sección de mujeres, por qué no hay que hacer una sección de cine español o de cine catalán. Hemos ido rompiendo y gracias a Adrián, porque es eso, es esa transversalidad en toda la sección y que todo esté salpicado en los sitios naturales. Y, por ejemplo, yo en el tema, por ejemplo, de las directoras o de la paridad entre directoras y directores, es algo buscado, por supuesto, pero es algo natural. Y lo único que hemos hecho es, todos los programadores, lo único que hay que hacer es, sobre todo, que no perdamos nunca o nunca dejemos de ver una película dirigida por mujeres. Te puedes dejar de ver 5 películas de hombres, pero nunca dejes de ver las películas que están producidas por mujeres. Y ahí es cuando llegamos a un número y a unas propuestas. Es lo único que nos propusimos y es lo único que cumplimos. Tocaste apenitas, pero es parte de mi próxima pregunta y me parece tan importante como la otra, porque es el tema de la diversidad formal, o sea, de los estilos. Y ahí quiero preguntarles, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que ven? ¿Es suficientemente diversa en términos de eso, de formatos, de estilos, de propuestas, de puntos de vista?
Yo creo que esto hay que estudiarlo con un doble rasero, ¿no? Porque al final ahora pongámonos, ¿no?, a estudiar un poco la diversidad cultural, ¿no? O sea, digamos que ahora tenemos más acceso que nunca para mirar a otras latitudes, cosa que antes no podíamos porque directamente no teníamos acceso a contenidos de otras cinematografías que no fueran españolas, estadounidenses o como mucho europeas y eran muy conocidas, ¿no? Y ahora de repente podemos ver otras realidades y esas realidades, además de los contenidos, nos traen formas muy frescas de mirar y de hacer cine. Y el caso más claro son las películas asiáticas, que antes era imposible y de repente estamos sometidos a esa fascinación estética que nos parece muy fresca, muy original. Pero también ocurre una cosa, que con el acceso también vivimos en un mundo globalizado en el que los patrones se vuelven a repetir, al final ya volvemos a ver la película filipina que está imitando a Hollywood, en España las películas y series que más funcionan al final están siguiendo modelos como superclásicos, entonces al final como que más personas de más latitudes pueden hacer cine, pero digamos que todas empiezan a parecerse un poco. Y esto no sé dónde nos lleva. O sea que en realidad, digo, porque estábamos hablando de esto, ¿no? Está la diversidad, en todo caso, del contenido y por a quienes representamos, pero en términos formales, estéticos, de nuevo, quizás una pregunta de nuevo para ti, Carlos, es decir, ¿hasta qué punto se arriesgan? ¿Cuánto riesgo ves en lo formal, ¿no? Y el DA es justamente el festival, yo creo que por excelencia, dentro del conjunto de festivales en el mundo, que busca eso, pero no sé hasta qué punto, bueno, ¿qué ves? Y estamos hablando, en este caso, del cine español, pero bueno. Bueno, yo creo que el ADN, o no, el ADN no, las bases de lo que estás comentando está en la sección Un Impulso Colectivo. Un Impulso Colectivo nació para dar voz o visibilidad a esas otras voces, a ese otro cine que se estaba produciendo, que se estaba realizando en nuestro país. Y fue un proyecto que hace 10 años que inició su andadura. Y yo creo que ahí están las claves de cómo se trabaja y las claves cómo se trabaja y sobre todo cómo agrupar esas otras voces. ¿Y cuáles creen que son como los escollos hoy, digo, para lograr una mayor diversidad en la representación en el contenido, en lo formal? En un momento en el que las plataformas están en auge, lo que interesa es lo que funciona. Entonces lo que funciona es lo que se sabe que ya va a funcionar porque es lo que está funcionando. No hay ni el acceso, ¿no? Quitando eso en festivales muy concretos, donde va público eminentemente cinéfilo. Que por ejemplo yo creo que hay algo muy interesante en el DA, que el hecho de aunar secciones como es Un Impulso Colectivo con direcciones que hay directores como mucho más asentados y que estén en el mismo festival es súper interesante como público, porque tú puedes verte la nueva película de Terence Davis, pero luego te puedes ir a ver esta película súper punky que ha hecho ese director que no conoce nadie. Entonces, y está en el mismo festival durante los mismos días. La gente, yo creo que el público al final no está consciente de si es un impulso colectivo o cómo se llama. Y esto es muy guay porque es como este festival está apostando por esto y están como en el mismo sitio jerárquico. Al final, claro, yo creo que como espectadora es que es lo mismo, aunque parece que se haya democratizado la visión, al final en ciertas plataformas solo va a haber un tipo de cine y aunque incluso yo creo que sí que se están haciendo muchas propuestas muy distintas, por lo que decía antes Carlos, yo puedo salir con mi cámara y grabar algo y montarlo y no necesito una industria necesariamente detrás para hacer eso. ¿Qué pasa luego con esta película? ¿Dónde queda? Pues otra vez, como si lo otro estaba relegado a los nichos de la diversidad, ahí queda relegado el nicho de la forma y el proyecto raro. Entonces yo creo que al final es eso, pues... Bueno, encima, claro, estamos en también, ¿no? Pues todo el tema de cómo están los cines, cómo está, pues es como que no es un espacio en el que haya mucho lugar a la valentía, en el sentido de que hay que ser un poco prudentes. Entonces, esa prudencia yo creo que puede ir en contra puede ser un escollo para la diversidad. No sé si me he hecho un poco del lío. Pero está clarísimo, está clarísimo. Yo, pensándolo, creo que el verdadero desafío sería hacer un ejercicio crítico para ver si realmente hay una representación de la diversidad dentro del cine diverso, entre comillas. Es decir, yo creo que, hablando de cine LGBT, ¿no? Que es un poco lo nuestro, hemos conquistado
un espacio, ¿no? O sea, y ahora mismo hay un sistema de producción que se sostiene, que tiene un público y que genera beneficios de cine LGBT. Bravo, eso está muy bien. Pero ¿realmente ese cine está representando todas las minorías o ya se ha acomodado y ya solo se preocupa en generar su flujo, en mantener su posición en relación al público mainstream? O sea, por ejemplo, y me voy a mojar, mis 2 últimas películas son con la comunidad trans. Yo he hablado no con un agente, con más de 2 agentes de ventas que solo producen y que les va muy bien cine LGBT, porque ya tienen el circuito hecho, porque ya saben a quién venderlo, a qué plataformas, a qué tele, saben cuál es su público, y es un público con poder adquisitivo y con una necesidad de demanda de películas, y me han dicho, ya, pero es que lo trans y lo lésbico no vende. Hace una película de gays y es que la tenemos colocadísima ya en todos los territorios, y si son guapos, mejor. Esto es así. Esto antes era impensable, pero sigue habiendo dentro de la diversidad pues, un mainstream, ¿no? Y realmente ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Ahora que ya hemos conquistado como comunidad todos esos territorios. Sí, a mí me pasó bueno, soy productora ejecutiva de una película, Valentina, que tiene una protagonista, una adolescente trans, y quisimos venderla a una plataforma en Asia, y en realidad nos decían, en realidad el tema era que nos daban nada, o sea, era como casi que regalársela, y era así como, bueno, tenemos que tener algo trans, porque bueno, como en un menú de un restaurante, tienes que tener un platillo ahí para el que viene que no puede comer todo lo demás, pero que era literalmente eso, ¿no? Como que lo nuestro es esto, y lo demás es un nicho, así como es una delicatessen que, bueno, ahí es donde en realidad empezamos con el escollo de a dónde sale, ¿no? Esta diversidad, quién la ve y cómo la vendemos, etcétera. Yo creo que el escollo es lo que como habéis comentado los dos, está sobre todo, por ejemplo, en los estrenos de cine, en qué se estrena en el cine. Pero ya ese escollo podemos ir mucho más lejos, ya sea con cine que se produce en España o a nivel internacional. El escollo está en que solamente hay un espacio para, siendo muy generoso, 30% para el cine europeo, español, internacional, de autor. Entonces, a partir de aquí, ves reduciendo. Y soy muy generoso, un 30%, que no es eso, es un 20%. Imagínate, ese 20% es de un quesito del Trivial, como repartimos todo. Y encima, además, queremos como representar dentro del propio colectivo LGTBI, lo trans, lo gay. No sé, es que es ahí, es donde yo creo que ahí está el escollo. Y sigue estando, es eterno. Luego es que esto, ¿no? Me he acordado, por ejemplo, de a veces que yo he oído, ¿no? el hablar de contenidos y entrar en un documental sobre temática trans que no tiene absolutamente nada que ver con sedimentos, a nivel formal, a nivel narrativo. Es decir, bueno, es que ya está Sedimento, es que ya tenemos la película trans, lo he oído, y es como, es que no es absolutamente nada parecido a nivel fílmico, a nivel narrativo, pero claro, es como, ya está el check trans, ahora. Esto es así, sí, agentes, instituciones, ya tenemos una, ¿para qué 2, no? Porque no hay nada más. Entonces, como queremos representar, pero un poquito, lo justo, ¿no? Y tú tienes la suerte y la ventaja de que, bueno, has hecho una película 100% lésbica, muy empoderada en eso, y que no se me ocurre otro título que venga este año. Pero es que si viniera, os tendréis que batir con ese título porque no os van a programar las dos. Esto es lo que ha pasado también, ¿no? Con el cine hecho por mujeres en otra... Ahora no tanto, pero antes sí, era como, bueno, ya está la directora. Claro, te imaginas. Sí, ya tenemos, este año estrena Claire Denis, ya no puede entrar nada más. Voy a hacerles una pregunta que es un poco lo que uno a veces siente como presión desde muchos lados, que tiene que ver con que hay una cierta tendencia a depositar en creadores que vienen de la diversidad, a tener un discurso didáctico, a mostrar, digamos, hay como que tener hacer algo ejemplificador. ¿Sienten que hay alguna presión de tener que ser ejemplificadores, tener un mensaje? En todo caso, individual. Grupalmente nadie te exige nada porque ¿quién te lo está pidiendo? ¿Para quién estás trabajando, no? Yo creo que en nuestros casos siempre nos hemos lanzado de cabeza a hacer aquello en lo que creíamos y luego vino el resto, ¿no?
Así que en ese sentido nadie, yo creo que nos ha hecho un encargo para que hagamos una película sobre un determinado colectivo. Pero sí que personas concretas, ¿no? Debatiendo y hablando, sí que te sientes responsable de emitir una serie de mensajes, ¿no? O de cargar a tus espaldas como un barniz didáctico que probablemente tu película tenga, ¿no? Porque en mis películas yo soy consciente de que son didácticas, pero porque surge de una manera natural de la observación de una serie de vidas que igual no han sido retratadas con tanta frecuencia. Pero pues me hace pensar una anécdota que yo os comentaba, ¿no? Sobre todo en otros países, en el caso de Sedimentos, ¿no? Sedimentos, para quien no lo haya visto, es una road movie con 6 mujeres trans en distintas etapas de su proceso vital, bueno, que se exponen y que forjan un retrato colectivo del aquí y el ahora, ¿no? Y hay algunas personas concretas, sobre todo en Estados Unidos y también en Reino Unido, a las que de hecho les ha gustado mucho la película y que luego han querido hablar conmigo y me han dicho qué pena porque he hecho en falta mayor representación racial en la película. O sea, me fastidia que sean las 6 blancas y de clase media quizás, ¿no? Y yo tengo muy clara mi respuesta, pero yo creo que no obstante es algo que me ha hecho pensar y que debemos debatir. Y ya lo ha dicho Carlos antes, mi respuesta clara es esta. Todavía yo creo que España no tiene esas segundas, terceras generaciones para tener un país tan multicultural, que, ojo, que claro que es multicultural, siempre lo ha sido, pero no tanto como UK o como Estados Unidos. Es decir, claro que me encantaría que una de las 6 fuera de color, o que una fuera asiática, o que una fuera negra, pero realmente, primero, he hecho un documental, y un documental muy fidedigno a las personas a las que he encontrado. He hecho un documental con unas amigas. El debate es este: ¿yo debería haber quitado alguna de ellas para hacer un casting y buscar una que a lo mejor representara otra mujer racializada? Quizás sí, pero yo hoy por hoy no lo siento así. Si se hubiera tratado de una ficción, quizás debería haber ficcionalizado un poco lo que he encontrado para tener una película más equitativa en términos de representación. Pues no lo sé, ahí hay un debate, pero yo con las herramientas que he tenido hice lo que pude hacer y lo que sentí que tenía cerca. Tengo una de ellas que es medio gitana, hay otras compañeras que son latinoamericanas, España es un país muy latinoamericano también, pero que decidieron no salir en pantalla. Bueno, pues esto es así. Pero bueno, me hace pensar. Sí, porque esto está ligado directamente, tiene que ver un poco con lo que les iba a preguntar después, pero que está perfecto aquí porque es estereotipos y diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Que es lo que dijiste tú, ¿no? O sea, vienes de un mundo diverso, muestras un mundo diverso, pero pareciera que no es diverso lo suficiente, que siempre es como que falta algo. Entonces, ¿qué pasa con esto de los estereotipos y cómo combatir en todo caso o cómo lo enfrentan ustedes en general el tema de los estereotipos, que es como un elefante en la habitación, ¿no? Y cómo, bueno, en tu caso lo dijiste, en el caso de ustedes, la diversidad dentro de la diversidad, cómo la manejan y cómo construyen o cómo se enfrentan o cómo navegan esto, ¿no? La lucha de no quedar con estereotipos, que no queden Yo creo que al final aquí también depende de lo que estés narrando, ¿no? Que venía un poco a lo que decía Adrián. Al final, yo no sé, por ejemplo, la película que hemos hecho, ¿son todas las protagonistas bolleras? Sí, pero es que al final estoy hablando de unos personajes pues un poco, unas tipas un poco burguesas que están jugando al juego del amor, porque al final es eso, es ese contexto, es una visión súper sesgada de un entorno muy concreto, que es la mía en ese momento. Si yo hubiera pretendido hacer una peli en la que se representara la diversidad ahí, pues fatal, fatal en el sentido de, pues son todas tías, bueno, una persona no binaria, pero el resto son tías blancas, medio guapas, con un estado económico concreto, pero al final también era un poco el tema de qué pasa con este snobismo de Barcelona. Claro. Entonces, si de repente una película tiene esa visión diversa, ¿no? Es como esa pretensión de reflejar esta diversidad dentro de la diversidad, pues cuidado, pero yo creo que ahí depende. Y al final el tema de los estereotipos, yo creo que aquí sí que es súper importante lo que está pasando, y es que ahora hay creadores
diversos generando obras diversas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es mucho más difícil caer en los estereotipos. Cuando tú hablas desde tu propia vivencia, los estás rompiendo. Cuando tú hablas desde fuera, es mucho más fácil caer ahí. Entonces, yo al final creo que, bueno, sí que es cierto que igual nosotros nos planteamos mucho más cómo vamos a trabajar a nuestros personajes. Hay como una reflexión, porque como también siempre hemos sido representados desde el estereotipo o desde el cliché, es algo que obviamente nos perturba. Entonces, pero no sé. Sí, en inglés tienen la palabra gaze, ¿no? El famoso gaze, ¿no? La mirada, pero es más que mirada, es como esto, ¿no? De quién parte. Y querías decir... Sí, yo creo que ligando a las dos preguntas, yo creo que hay una parte importante que es, evidentemente, cualquier director y directora tiene una responsabilidad con lo que narra, con lo que refleja, con la mirada que está, o los temas que está tratando, pero después también, por ejemplo, desde mi visión, no como creador, sino solamente como programador o director de un festival, yo creo que la responsabilidad nuestra es tener esa libertad también de visiones y tener una libertad para plantear, por ejemplo, en el festival, un mismo sábado, había una película de Terence Davies que era Benediction, pero estaba A mi vacío y yo, y estaba la amiga de mi amiga, en el sentido de, además de unas maneras de tratarlo de una forma libre. Entonces, Zaida tiene que tener la libertad para poder hacer la película que sea festiva y bollera, y que se reivindique la bollera, y que si alguien se enfada porque no es la palabra, no, ella misma, de una forma natural, ella y el mundo que refleja, que no va a ser el global, porque si tuviera que hacer una película donde tuviera que hacer también checks, ya empezamos otra vez también mal. Es decir, que sí que es verdad que es una combinación entre responsabilidad de lo que tratáis y cómo lo hacéis, ellos, o sobre todo los creadores, pero después también tiene que haber esa libertad para a veces saltarte cosas o que no tengas que cumplirlo todo, de lo que espera a veces la comunidad, la presión de la sociedad, a veces es muy fuerte. Entonces, es que ha sido un retrato sobre personas procedentes de Latinoamérica que están instaladas en Barcelona, pero no ha reflejado bien aquel... No puede, no se puede. No se puede. Yo creo que tiene que ver con el sentido común, la escucha y la experiencia. Es decir, uno no se puede obcecar ahí, hacer un comité de, a ver, ¿por dónde se nos puede escapar? Uno no puede estar aterrorizado por cómo está representando o cómo se van a leer sus personajes. Y uno, al final, yo creo, o lo vives o te acercas a esas personas y convives todo lo que puedas para hablar de lo que sabes o lo que conoces de cerca. El error garrafal es ponernos a presentar un colectivo del cual no tenemos ni idea. Y por eso hay grandes temas que yo en este momento de mi vida yo no los puedo tratar, porque si me los tengo que imaginar voy a meter la pata. O sea, al final de lo que no sabes tienes que humanizarlo. Y ojo, yo creo que hay que humanizar con luces y con sombras también. Yo algo que no puedo como espectador es con el buenismo de ser súper paternalistas con determinados personajes para hacerles un lavado y que caigan bien al público. Me desespera, ¿no? Porque al final, si tú te comprometes a una realidad y quieres contarla, tienes que hacerlo con todas sus aristas, para mí no para mal. Y quien lo tenga que entender, lo entenderá. Pero esa responsabilidad que dices de ponernos en nuestras espaldas, tener que abandonarnos como los que leccionamos sobre cómo es un colectivo, sí, por sí, favor, es que no, por favor. Para mí no. Y luego lo que has dicho con sus luces y sus sombras, que creo que esto es súper importante. Con personajes antipáticos. Claro, es además, como, con personajes antipáticos te pueden... Esta tía es una bollera y está haciendo las cosas fatal y no se sabe relacionar y no pasa nada. Y lo que has dicho antes de personajes ejemplificadores y didácticos, pues no necesariamente, porque muchas veces también hay un discurso ahí. Claro. Y esto sí que es que lo que has dicho tú, el buenismo es algo que a veces puede ser una losa, que según con qué temáticas, con la que yo creo que es súper importante que, bueno, yo como espectadora es que es algo que también me da mucho para atrás. Pues Sí, como... es muy constante. Y como creadores, ya una cosa como más involucrados ustedes, en el caso de las dos películas, hay, digamos, en el caso de Rafi, que es un autorreferencial de su proceso, y en el caso tuyo, muchas cosas de referencia quizás a historias que has tenido. ¿Cuánto les ha servido a ustedes como creadores, pero también como personas, poner en esos personajes, pues eso, vivencias? Digo, esto nos pasa a todos como creadores. Yo soy de la ferviente creencia de que lo que ponemos afuera es un acto interno, o sea, hablemos de lo que hablemos, filmemos de lo que filmemos, somos nosotros.
cómo han trabajado en el caso, por ejemplo, de Rafi en Mi vacío y yo, donde ella es la actriz, pero además es co-guionista y creadora, co-creadora contigo, por ejemplo. Bueno, a ella ya lo dice ella cuando le preguntan, ¿no? Le ha servido para mirarse a sí misma y mirar su proceso vital con perspectiva y poder ver la persona que era y la persona que soy. Y en ese sentido dice que ha sido muy terapéutico, si bien la película nunca tuvo un fin terapéutico, pero sí que le ha servido para crecer. Eso en cuanto a ella, y en cuanto a mí yo no te sabría contestar. Yo creo que esta película en concreto no se trata de mí. Yo he tratado de aplicar el oficio, mi mirada, ser exigente, pero no podría decirte, pues en esta escena estoy yo. Desde luego, mi pacto con ella es trabajar desde la empatía y de los sentimientos que tenemos similares, pero no estoy para nada tanto en la película como lo está ella. Yo voy a decir que habla de ti porque amas a la gente, y para mí es un acto de amor. Esa película es un acto de amor. Cuando uno habla de que hablas de ti, no necesariamente es una cuestión, es eso. Eres una persona amorosa y en tu película hablas del amor y de una mujer que quiere estar enamorada. A mí me gusta, antes que Zaida que hable de su experiencia, a mí me gusta porque, claro, como yo no soy precisamente, después de 2 creadores y 2 artistas, por decir, de directores y directoras, yo no lo soy, pero sí que hay algo de mí también, y hay algo no de mí, sino del equipo, y es el ADN. Y entonces tú has dicho el amor. Me ha gustado porque en el fondo, incluso el festival tiene hay una parte de mí y hay una parte de ahí, ya no es responsabilidad, es de forma natural. ¿Qué amas? ¿Qué amas en el cine? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres seleccionar? ¿Qué quieres que el público llegue? Después ir a la sala o no. Y siempre hablamos del ADN, y del ADN del festival es qué programa. Y ahí la programación está en nuestros corazones, de todo el equipo del festival. Y yo, por ejemplo, son los grandes logros. Si todo el mundo hiciera eso en muchas facciones de la vida, nos iría mucho mejor. No digo que nosotros seamos un gran ejemplo, ¿eh? Nosotros estamos poniendo un granito de arena dentro de todo lo que es el cine. En la parte de la cultura, yo siempre hablo más del cine y de la cultura, pero nos iría mucho mejor si pusiéramos más amor a veces, ¿eh? Y más de nosotros mismos. Bueno, también con las luces y las sombras, que también puede ser peligroso. Zaida, que tú sí que tienes más de la parte personal. Pues bueno, no lo sé. Yo creo que la autoficción que es algo que ahora se hace mucho, pero por ejemplo, no sé, yo creo que personas que igual nuestra identidad no ha sido como muy representada, tenemos como un poco más esa necesidad de narrarnos. Al menos yo lo veía así. También para mí en esta peli, volviendo, es que siempre estoy hablando de referentes, pero que al final para mí era importante hacer como un homenaje, era hablar de mi vida y de mi entorno, porque para mí era importante hacer un homenaje a esos referentes más cercanos, ¿no? Que son esa familia escogida, ¿no? En este caso esa familia queer, y por eso era pues un homenaje a las amigas, ¿no? Que es de lo que habla un poco todo esto. Luego aparte hay una cosa súper egocéntrica, que eso ya es lo que me tengo que trabajar en terapia. Casi que tú has hecho los chicos de la banda, que se llamaba, una de las míticas, tú has hecho las chicas de la banda. Sí, las chicas de la banda, total. En versión Barcelona, más Barcelona. Tu talento es que tu ego trip a nosotros nos divierte. Porque no todos los ego trips son divertidos y son algo que el otro quiere ver, pero el tuyo, pues que no quieres perderte nada. O sea, es un ego trip súper guay. Vamos a una sección que tenemos aquí dentro que se llama sección No Spoilers. Así, bilingüe. Donde nos gustaría alguna película, 1 o 2, pueden ser hasta 3, que sea aquella película en donde, como un referente de ustedes, como de donde, esa es la película que yo vi y eso me sirvió de diversidad, vi un personaje que me impactó, pero que tenga que ver con esto que estamos hablando. O sea, aquella película en la que dijeron, pues, wow, en esta finalmente veo a un personaje X como yo lo conozco, como quería verlo en la pantalla, hombre, mujer, lo que fuera, pero... En España, sobre todo. Sí, claro. Claro, evidentemente
como niño las primeras que me llegaron eran las de Almodóvar, porque tengo un hermano mayor que era fanático de Almodóvar y las vi mucho antes de poder entenderlas como las entiendo hoy. Entonces ver Pepe Lucy Bomb o La ley del deseo, ¿no? Donde hay personajes trans, relaciones de lesbianas absolutamente normalizadas y un poco disparatadas, relaciones entre gays, que quizás muchas no eran precisamente realistas, pero fue como, wow, estoy viendo esto y es posible, ¿no? Todas las de Eloy de la Iglesia, que también eran como muy visionarias y muy arriesgadas en ese momento, ¿no? Recuerdo Otra vuelta de tuerca, que también pues que la relación entre ellos era como, pero ¿de verdad que hay esta tensión sexual o me lo estoy imaginando yo? El mar de Villalonga, se me ocurre ya un poco más mayor, ¿cómo se llama esta? Cachorro de Albadalejo, que ya ha pasado mucho tiempo y era una peli que hablaba de paternidad entre una comunidad de osos. Era una cosa muy risky también, ¿no? Y al final no hay ninguna que diga que es como la gran película, pero todas estas pelis, la verdad, como me hicieron ver que sí, que eso estaba fuera y que era accesible, ¿no? Son más de 3. Yo al final también es un poco pues eso, el cine de Almodóvar al final sí que es el que como espectadora me hizo así. Y me abrió los ojos tanto a nivel cinematográfico puramente, como a nivel de representación, como él decía, sin entender mucho, pero sabiendo que había ahí algo que se removía mucho y aparte que me parecía divertidísimo, pero sí que, bueno, fueron las primeras películas que de alguna manera como que llegaban a un sitio muy, muy fuerte, eso sí de cuando era cría y luego, bueno, cuando he ido creciendo. Y luego, no lo sé, es que claro, ya como adulta a mí voy a hacer aquí un acto de nepotismo, pero ya como adulta es una persona que a mí me ha inspirado mucho en una forma de hacer cine de manera diversa, es Marc Ferrer, porque, bueno, es un tipo que ha hecho cosas como muy, muy, muy libres y muy valientes, creo, a nivel formal. Y el hecho de poder hacer y de atreverse a hacer, a mí es algo que me ha inspirado mucho. Ya, claro. Yo de todas maneras, yo tenía apuntada para mí la que cambió es La ley del deseo. Claro. Es la que abrió para mí, personalmente, así estamos hablando ahora de cine y para ti también. Después, claro, yo recuerdo, es decir, que yo sí que fui y la descubrí porque ya era la edad para ir al cine, entonces la que marcó, pero después yo, por ejemplo, para mí en aquel momento, españolas o no, pero puede haber referentes como Mi señorita o extraños, ahora voy a dar unos ejemplos muy extraños, o Flor de otoño, y que son películas de tal, después ya vienen otros más. Y después hay una cosa que no tiene nada que ver con lo que sería una producción hecha en España, pero para mí el momento que me explotó la cabeza y que llegaba a una televisión y que ya no era un producto es algo único, que es Queer as a Folk. Claro. Para mí la versión inglesa. Sí. Viéndola, que me la traían un amigo de Londres con VHS y que la poníamos sin subtítulos porque el VHS no tenía subtítulos. Y viendo Queer as a Folk, aquello para mí también fue el cambio de decir, ya no era unas películas, sino que era algo que podía producir una televisión, algo muy libre, y ya lo siento que a lo mejor querías películas más de aquí, pero para mí también son La ley del deseo, por supuesto, y una serie como Queer as a Folk cambiaron el panorama absolutamente de la representación, con todo lo bueno y lo malo que estábamos comentando, porque Queer as a Folk no es ejemplo de nada, como ejemplo. No, claro, pensando afuera hay más casos. Luego aquí en Cataluña, indudablemente, Ventura Pons. Ventura Pons, que yo iba a decir, también con mucha libertad. Con todas sus cosas buenas y cosas malas, pero a nivel internacional ha sido un director que ha cuidado, que ha tratado, que ha hecho buenas adaptaciones, muy buenas adaptaciones de obras de teatro y de libros que realmente ha trabajado mucho también para esa diversidad. En Los Ángeles hicimos una, bueno, no era programadora, pero una de mis primeras conexiones con el cine, inclusive catalán, fue una retrospectiva de Ventura Pons, y yo tenía que leer los títulos para el mensaje grabado en inglés, pero los títulos en catalán, y como que mis primeras palabras catalanas eran amica mat, retrat intermitent,
Y me las acuerdo porque las tenía que repetir tantas veces y luego llamé por teléfono a un amigo que bueno, tenemos aquí en Cataluña y le digo, ¿puedes corregir la pronunciación? Y me las acuerdo. Amica Mat, Retrati Intermitantes, etcétera, etcétera, y Ventura Pont, que es como tú dices. Y La Ley del Deseo, pues eso, a mí es una de las películas también fan total. O sea que ahí coincidimos y lo que habría que hacer ahora es ir y conseguirla e irse a ver la peli. Sobre todo también por lo desinhibida que es, o sea, ya ese inicio yo recuerdo como darle al play y estaba mi familia por allí y era como, uy, ¿por dónde va a ir esto? Como me van a echar de la habitación o no, porque es muy desinhibida, claro. Porque en realidad lo primero, ahora me he acordado, es un poco chascarrillo, pero lo primero que vi de niño decir, los gays existen, es súper fuerte, fue Melrose Place. No sé si os acordáis, claro, generación de los 90, Telecinco, a dosis... pues todo lo que pusieran lo consumíamos y de repente había un personaje, no sé si era Matt o... Para quien no recuerde, Melrose Place es un condominio de vecinos, un poco Sodoma y Gomorra, todos se acostaban con todos y todos había organigrama del amor y del sexo. Y había un personaje que era gay y era como, wow, pero esto es real. Y recuerdo perfectamente un momento que quedaba con un chico y se iban a besar y era como el primer beso que iba a ver en televisión, que no lo vi porque cuando ya los labios iban a tocar iban a publicidad y había como un fundido y ahí quedaba. Y yo recuerdo que pensé, pero entonces, ¿esto está bien o está mal? ¿Los están castigando por esto? ¿O es muy fuerte que lo graben? ¿O capaz los actores por ahí no pasan y cortan porque no... Vaya referente, ¿no? Por eso es importante que de repente películas como La Ley del Deseo o El Mar y tal, tengan una aproximación más realista, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos que cerrar, ir cerrando y sé que esto es difícil, pero yo voy a tirar algunas ideas con las que me estoy quedando, pero si quieren aportar alguna. La más importante para mí en relación un poco a esto de la diversidad es algo que dijiste tú al principio, que tiene que ver con al democratizarse el medio de producción, la diversidad ha aumentado y eso creo que estamos todos de acuerdo porque justamente los obstáculos que había para la producción no es que han desaparecido completamente, pero funcionan. El tema de la necesidad de referentes, que hace que ha habido como esto, ¿no? La necesidad de, tengo algunos, pero ahora me toca, quiero, esto tengo alrededor y no lo he visto y lo necesito. Lo de, ya digamos, quizás más relacionado con la cuota, pero si hay mujeres, veamos todo lo de la mujer, es decir, seamos conscientes y creo que diría diversidad, que es un poco también lo que nos pasa, lo hacemos nosotros en los festivales nuestros, es, bueno, esto viene de una persona X así, que es no el director hombre típico, etcétera, sino de bueno, de color o de indígena, etcétera, pero esa hay que mirarla, inclusive mirarla tratando también de ver desde dónde viene, o sea, porque ese es el otro tema que no lo vamos a tocar aquí, que es que uno no deja de tener una mirada bias, o sea, una mirada que influenciada por un montón de cosas, entonces a veces la coexistencia y el hecho de que, por ejemplo, en el DA, esto de poner películas de distinto tipo, es decir, darle la oportunidad a la gente, tú lo dijiste, hay una película de Terence Davies, está mi película, está la película de Adrián, hay una película quizás, la de, bueno, no sé, Merixel, en fin, que la gente, como dices tú, pues para ellos son películas, es decir, historias. O sea que de última, nosotros le vamos poniendo cosas, pero para la gente, para son historias. Esas son como mis conclusiones, pero no sé si tienen alguna que les parezca de esta charla, que hayan escuchado. Bueno, personalmente yo creo que lo has hecho un resumen de lo que lo hemos hablado. Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor nos ha faltado hablar de, no las historias, pero sí lo heteronormativo, el cuerpos, diversidad de la representación en el cine, que es verdad que bueno, aún hay temas, aún falta más representación y más diversidad en todo ese tipo, pero se está trabajando y yo creo que es en el momento que los creadores y las creadoras puedan trabajar con más libertad y puedan coger. Y después también cuando
cuando los productores y las productoras o los canales de televisión no empiecen a decir, no, y es que ya tengo una película o 2 películas de un tema concreto y no amplío más, sino que se empiece pues, a estar presente de forma más natural, no una, sino 4, 6, 7, los resultados que pueda tener. Entonces, a ver, vamos a ver. Pero nos queda el camino aún. No, lo que has dicho muy bien. Eso, yo creo que la tendencia debería ser cada vez más romper esas etiquetas, ¿no? Entender que el mundo en realidad es diverso. O sea, todo lo que no sea heteronormativo, que tampoco es algo estanco, o sea, al final también es poroso, todo lo demás es diverso. Y bueno, y que tratemos pues, cada vez más, ¿no? Como de mezclar los programas, las corrientes, de entender que esto no es una moda ni una tendencia, de que no hablamos de que no lo hacemos por corrección política tampoco, ¿no? Sino de que al final el cine ha de ser un reflejo del mundo y el mundo es súper poroso y olvidemos ya como de hacer tenemos que liberar estos corsés, ¿no? Y hablar de historias donde todo tenga cabida. A mí eso de liberar corsets me gusta mucho, ¿Verdad? eso de soltar, soltar, soltar. Spain, your filmmate. A ver, ¿qué es lo que tiene la industria o qué es lo que hay aquí de hacer cine en España que destaque de golpe de otras cinematografías, de otros espacios? Bueno, yo creo que por una parte no sí que hay muchas de las personas que componen la misma industria, todo lo que se genera, ¿no? Es mi primera vez en un festival y ver todos los tejidos que se generan en la industria me parece algo como muy, muy potente. Y bueno, y luego, no sé, a nivel de distribución, pues voy a hacer nepotismo otra vez, pero al final tenemos Filmin, que es la plataforma de cine independiente más importante de Europa, y creo que eso también da como una visibilidad a la industria del cine español muy potente, así como... Y yo, ahora lo ligo también con la diversidad. Yo creo que también es uno de los países que con sus más y con sus menos sí que hay diversidad de representación de lo que se llama España. Porque hay unos países dentro de nuestro país, unos le llaman comunidades, autonomías, y entonces ese cine galego, ese cine catalán, ese cine hecho en Madrid, ese cine hecho en la periferia, como reivindica Chema García Ibarra o Luis López Carrasco, en Murcia. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho ricos y yo creo que es una de las cosas que tenemos que potenciar. Lo tiene que potenciar las instituciones, lo tenemos que potenciar nosotros y que viva Madrid, viva Barcelona, pero viva Yecla o vive mi pueblo, Sau d'Urgell, y después esa variedad en idiomas, en maneras de producir y en miradas. Y por eso yo creo que ahora en Europa ya no se habla también de cine español, sino se habla de cine galego. Y está l'Axe en Cannes, pero está Albert Serra, un catalán que está rodando en francés, que se ha ido a Tahití o a Bora Bora a rodar. Y yo creo que eso es uno de los puntos importantes para nuestro cine. Yo creo que ahora hay más acceso para conocer nuevas voces. Pienso que hasta ahora en el cine español siempre había como una brecha enorme entre el cine institucional de grandes presupuestos, de Star System, español quiero decir, que era el que se iba a ver fuera, el que iba a sobrevivir, y el cine independiente de autor, que era invisible. De unos años para acá, unos y otros se están nutriendo y de repente nos vemos en los mismos festivales personas que hacemos películas pequeñas con grandes pesos pesados de toda la vida, porque fuera de repente tienen la vista puesta en los nuevos autores y autoras. Creo que esto es algo que está pasando ahora y es muy bueno y creo que afortunadamente se está viendo desde otro prisma la producción española, ¿no? Como autoralmente hablando, ¿no? Ya el mainstream y lo autoral de repente se dan de la mano y empezamos a ver pelis mainstream con mayor exigencia. Gracias, Adrián, porque es eso, la representación hoy en día del cine producido aquí en todo el territorio, podemos llamar de cine más independiente o al márgenes a veces de lo que sería la industria más clásica, es la que está representando nuestra diversidad nacional y los cambios vienen de lejos y ahora los nombres
ya son otros, ya hay más allá también, evidentemente más allá de Almodóvar. La idea era traspasar más allá de Almodóvar, pero ahora la segunda idea era traspasar más allá de Albert Serra. Y ahora hay una serie de nombres, y yo creo que es muy importante. Y está Adrián, y estará Zaida con esta o con la siguiente película. Y eso está ahí. Y no es una posibilidad determinada necesariamente por el presupuesto. Es decir, ahora el cine indie puede tener mucha más proyección, dependerá del título y de una serie de circunstancias, pero es una posibilidad que antes era puro ostracismo, era imposible. Sí, o más difícil, ¿no? Y yo voy a decir, doy fe porque pues yo que he programado siempre muchísimo cine español, he llevado las primeras películas catalanas que empezaron a trascender, la primera película vasca que fue nominada al Oscar la llevé antes de que fuera nominada. Es decir, he visto cómo, justamente lo que decías, ¿no? Que las regiones, las comunidades, las localidades, etcétera, cómo de a poco han ido cobrando no solamente la localidad, sino los creadores de esos espacios. Y que los lenguajes, y que a mí no me dijeran así como, ¿y por qué traes una película hablada en catalán? Como diciendo, bueno, si es de España, no esta cuestión, que no vamos a entrar, pero... Y que ahora, pues está absolutamente como que nada, es gallega, es catalán, es vasco, es andaluz, etcétera. Y eso creo que es una de las cosas más lindas que le está pasando al cine. O sea, que hay como un arco iris y a todo lo ancho, ¿no? Y con eso creo que terminamos, salvo que quede algo que les queme en la lengua. No hay nada. Que sigan amando el cine y compartiendo cine, que es lo que hemos hecho hoy aquí, es ahí, compartir. Pues muchas gracias, Carlos, Zaida, Adrián. Esto ha sido un placer de los dioses. Lo único que ahora realmente quiero es la audiencia, porque siento que ha sido tan delicioso, y queremos agradecer a los colaboradores de este episodio, de nuevo al Festival DA, porque sin este espacio no lo hubiéramos podido hacer, a Music Library y SFX, que es nuestro partner musical. Así que muchísimas gracias y pues hasta siempre, y a seguir amando y pues eso, a hacer cine. Gracias. Muchas gracias. Bien. Y que suene la música.